a dar inicio a este momento y vamos a comenzar con este pensamiento. Eh, ¿Cree usted que nosotros subestimamos el poder, el amor y la capacidad de Dios? No voy a esperar sus respuestas. Pienso que la respuesta es sí, ¿no? Subestimamos. Obviamente no lo vamos a decir porque nosotros siempre decimos que Dios es suficiente, y sí lo es. Pero igual lo subestimamos, ¿no? O sea, pensamos que quizás se le haya pasado algo, quizás no está tan actualizado de las cosas, quizás también necesita nuestra ayuda. Pero lo cierto es que entiéndase si Dios es más que capaz, si es que esa puede ser una palabra. Nuestro Dios es más que suficiente, si es que también esa puede ser una palabra, ¿no? O sea, nuestro Dios es muy capaz de hacer todo a la perfección y que ciertamente también lo hace. Y que cuando se habla de iglesias, entiéndase que Dios no dejó nada, sí, para la creatividad necesariamente de nosotros, iglesias, sino que lo puso todo con el propósito de que nosotros sepamos conducirnos conforme a lo que el Señor estableció. Nosotros estamos llamando a ello los planos, ¿verdad? Simplemente en razón a los términos que utiliza el apóstol Pablo en esta carta. La que nosotros simplemente aprendamos a leer los planos, ¿no? Como un arquitecto o un ingeniero civil que van a construir algo y ya tienen los planos delante de ellos. Simplemente tienen que construir de acuerdo a esos planos, no de acuerdo a cómo se sienten, no de acuerdo a cómo les agradaría, por último, no de acuerdo a cómo se levanten en un día dado, ¿no? Sino conforme a los planos. Obviamente, cuando hablamos de planos en nuestra sociedad, también debemos entender que los planos no necesariamente son perfectos. Pero cuando hablamos de lo establecido por Dios, eso sí es perfecto. Y lo que nosotros debemos aprender a hacer, y eso creo que es lo que nos está diciendo en un inicio la carta a los Corintios, es que debemos nosotros aprender a seguir con ello. Vamos a dirigirnos al Señor en oración, en reverencia, hermanos. Padre, gracias te damos una vez más por tu bondad, gracias por este momento. Señor, ayúdanos a despojarnos de nosotros mismos. Si en verdad algo lo sabíamos a nuestra manera, ayúdanos, Señor, a más bien tener una mente dispuesta para conocer lo que tu Santo Espíritu quiere que nosotros lleguemos a conocer. Perdónanos de nuestros pecados. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te pedimos todos estos favores. Amén. El problema en Corinto no fue necesariamente la participación de diferentes hermanos como pastores en diferentes momentos y épocas. No fue en razón tampoco los problemas a un mensaje distinto, no que Pablo trajo un mensaje, Apolos trajo un mensaje totalmente diferente o distinto. No, el mensaje era el mismo, ¿sí? La labor bastante similar. Obviamente cada uno tuvo sus propias personalidades, pero la idea es que más que fijarnos en las personalidades, fijémonos, permítame insistir en esto, en los planos, en lo establecido por Dios, y que en base a ello nosotros edifiquemos. Así que ese fue el problema.
El problema estaba en que los hermanos no estaban viendo los planos, sino más bien estaban viendo lo que ellos querían ver. Ya cuando hemos estudiado una de las parábolas, hemos dicho que da la impresión de que ciertamente muchas veces nosotros servimos a Dios, pero más que basado en lo que Dios nos dice, nos basamos en nuestras propias expectativas. Y eso es un error, sí, grave error, en realidad, que va a maltratar a las iglesias del Señor y va a maltratar al cristianismo en general también. Necesitamos aprender a poner la mirada en el Señor y sus planos. Sin embargo, también entiéndase lo siguiente, que el Señor ha puesto hermanos llamados predicadores o pastores en sus iglesias, que son aquellos que van a leer los planos para el entendimiento de los demás. ¿Sí? Para que todos caminemos en una misma página en la medida de lo posible. Para que todos, y bien lo hemos visto en el capítulo 1, versículo número 11, ¿no? Para que todos, nos dice acá, versículo 10, dice, para que todos seamos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, eso es la idea de las iglesias del Señor, porque recuerde que Dios es uno, ¿sí? Por más que se manifiesten en Padre, Hijo y el Espíritu Santo, es uno, Dios es uno. Las iglesias del Señor también deberían ser uno en fe, ¿sí? Bien lo dijo también el apóstol Pablo en Efesios, un Señor, ¿no? Una fe, un bautismo, o sea, en fe es una, esa es la idea. Y no solo ello, sino que también nos enseña algo más respecto a aquellos hermanos pastores, predicadores, de los cuales también estamos estudiando. Y en el capítulo número 4, versículo 1, se nos dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Téngannos. ¿A quién se refiere? ¿Sí? Y claro, si simplemente nos abocamos a este versículo y a este capítulo, diríamos, bueno, a nosotros, pues no, o a Pablo y a los que les escribía. No. Recuerde que Pablo está escribiendo respecto a los predicadores, ¿sí? Se está hablando de los pastores, como se menciona, ¿no? Tempranamente, y lo dije también, él, Pablo, Apolos, Cefas y quizás otros, ¿no? Entonces, se está refiriendo a aquellos que leen los planos, porque nuevamente, en su momento, Pablo dice que él fue, ¿no? el que puso los cimientos, Apolos edificó, pero todos en base a un mismo plano, a los mismos planos. O sea, no se piense que la idea es que se trabaje en iglesias en base a planos distintos o lo establecido por Dios y en forma distinta también a ello. No se está refiriendo a eso. Entonces, en el capítulo número 4, cuando dice téngannos, Pablo está refiriéndose a él y a aquellos que son pastores y que han sido pastores en esta iglesia, que lamentablemente la iglesia vio malas cosas y de acuerdo a sus expectativas ellos dijeron, no, nosotros somos de tal, nosotros de tal. Y Pablo dice, no hay tal cosa, simplemente hay un Señor y el resto de pastores nos regimos a Él. Y luego aquí, hablando de ellos, esto es de los pastores, dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Pastores no somos autoridad. No debemos ser autoridad en el sentido de pensar que nosotros somos cabeza. Ya hemos dicho, ya hemos hablado, pastores, predicadores, deben ser aquellos que leen los planos
para la congregación. Ayudan a la congregación a entender los planos. ¿Quién es el que establece los planos? ¿Quién es el que hace los planos? Jesús. Él es cabeza. Y aquí también se nos dice, y Pablo lo menciona, o sea, téngannos los hombres por servidores, a cada uno de aquellos pastores que han pasado por esta iglesia de Corinto. Y que quizás a ustedes no es que quizás definitivamente ustedes se inclinaron más por uno que por el otro, ¿no? Por alguna razón. Cada uno de ellos es un servidor. Y como servidor no está para hacer lo que él desea, sino para enseñar lo que Cristo en sus planos ha establecido para ser edificado. La palabra servidor es una palabra interesante, ¿sí? Usted sabe que hoy en día las grandes embarcaciones tienen grandes motores, también depende del tamaño, ¿no?, de la embarcación. Pero aún embarcaciones pequeñas también tienen motores pequeños. En tiempos bíblicos, las embarcaciones de regular tamaño hacia arriba no tenían motores, tampoco las pequeñas. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Bueno, tenían personal que remaba. Y los que remaban tenían que remar al unísono, a la voz de un supervisor, ¿no? Eso era lo que se hacía, ¿no? Se ponían los remadores, o bien dejando uno tenían que remar, ¿no?, en filas, o bien uno, si eran dos filas, unos en un lado remaban, los otros en el otro, pero a la voz de un supervisor. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que nosotros, aquellos que predicamos, somos remadores que trabajan a la voz de un supervisor. ¿Quién es ese supervisor? Jesús, la cabeza. O sea, nosotros no trabajamos en base a lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos, sino a lo que el supervisor nos guía. O sea, eso es lo que deberíamos hacer. Si hacemos algo distinto a ello, obviamente estamos equivocados. Y dice también, aquí en el versículo número 1 del capítulo 4, así pues téngannos los hombres por servidores, y aquí dice, de Cristo. ¿Sí? Entienda esa autoridad. Jesús es autoridad en la iglesia. Y en realidad es sola autoridad. ¿Sí? Única autoridad. El resto simplemente le seguimos. Pastores, remamos a la voz de él. Pero también dice aquí, administradores. ¿Sí? La palabra administrador sería el amo de llaves en una casa. O sea, aquel que trabajaba pues para sus jefes, sus amos, sus señores, pero él se encargaba de la administración de la casa, ¿no?, del manejo de la casa. Entonces, pastores también somos ellos, pero ¿qué es lo que se nos dice debemos administrar? Aquí está, administradores de los misterios de Dios. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuáles son los misterios de Dios? Aquello que había sido escondido antes. Jesús, ¿sí? El Evangelio de Jesús. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que había sido escondido, ¿sí? Y entienda, no existe mensaje más valioso que el Evangelio de Jesucristo. Entonces nosotros en este aspecto somos, dice aquí, administradores de esa palabra de Dios. O sea, Dios nos ha llamado para nosotros ser ellos. Insisto, ¿sí? Todo este capítulo, no todo, este capítulo, como el anterior, está hablando de la labor de los pastores, ¿sí?, de los ministros. Y aquí está expresando ello, que esa es nuestra labor, de ser, entienda usted, en la iglesia del Señor,
los que administramos esos ministerios. ¿Sí? Quizás, hermanos, vayan a decir, no, pero nosotros entendemos mejor la palabra, nosotros conocemos mejor. Puede ser, y ya lo he dicho en más de una vez, ojalá, ¿sí? Pero igual, no es a los hermanos a quienes les ha dado esa administración, sino a los pastores. Y no se asuste con ello, ¿sí? Por eso es que cuando se llama a un pastor, no lo llame porque le guste a usted, porque habla bonito, se expresa bonito, sino llamen a un pastor porque ese pastor es alguien que, según lo que nos dice en el versículo 2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. O sea, ¿fiel a qué? Al encargo de Jesús. ¿Sí? Ya hemos repetido y lo hemos mencionado, perdón, de que es muy común que nosotros en iglesias, nosotros en términos muy generales, tratemos de que o anhelemos de que las cosas se hagan en base a nuestras expectativas. Pero recuerde, iglesias no deben andar en base a las expectativas personales. Iglesias deben desarrollarse en base a las expectativas divinas. Y eso es lo que también nosotros, aquellos que predicamos, debemos predicar. No se trata de agradar a todo el mundo con lo que se predica. De lo que se trata es de ser fiel, ¿sí? Y a eso era también a lo que iba hace un rato. Cuando se llame a un pastor, llámenlo en razón a que esa persona está tratando de ser fiel a la palabra de Dios. De que no simplemente, y permítame insistir, pueda sonar bonito, ¿sí? Pueda expresarse bien, sino que por sobre todo trate de ser muy fiel a la palabra de Dios. Que ojalá sea un estudiante de la palabra de Dios. Porque a eso nos debemos, ¿sí? Para eso nos ha llamado el Señor. Y nuestra fidelidad en ese aspecto es importante, imprescindible. Nuevamente, y aquí quisiera explicar lo siguiente, cuando dice en el versículo 2, se requiere, ¿no? Ahora bien, se requiere, ¿sí? Y esta palabra requerir es una palabra de buscar y buscar algo o alguien para la adoración. O sea, que las cosas se vean no con los ojos muy nuestros, sino con los ojos de Dios, porque es para adoración, no es para que satisfagan lo que nosotros queremos, sino para que satisfaga lo que Dios quiere, porque insisto, ¿sí? Esta palabra expresa buscar algo o alguien para la adoración, ¿sí? Y cuando hablamos de adoración, definitivamente lo que queremos es algo o alguien que agrade a Dios, que sea fiel, ¿sí? Entonces, se requiere de los administradores, es la misma palabra, que cada uno sea hallado fiel. Esto es confiable, esto es creíble, verdadero, sí, honesto. Muchas veces nosotros optamos, sí, por lo que gusta, que nos parece creíble, pero no nos aseguramos de si es verdadero. Justo el día de hoy estuve conversando con un señor respecto a la venida de Jesús y hablábamos del anticristo y me decía, ¿y cómo es que eso se va a dar? Me preguntaba. Le dije, bueno, va a ser una persona muy hábil, ¿no? Una persona que guste y una persona que hasta seduzca, ¿no? Y me decía, ¿pero qué? ¿La gente no se va a dar cuenta? Y le decía, posiblemente no.
Porque la gente no está tan interesado en que si algo es correcto, no, la gente más está interesado en si gusta o no. Y nos pasa también a nosotros. Usted y yo muchas veces no contemplamos las cosas en razón a si algo es correcto o no, sino más en si algo nos gusta o no. ¿Sí? Entonces, no es eso lo que se debe hallar en aquellos que predican la palabra. En aquellos que prediquen la palabra, por sobre todo es que sean fieles. ¿Sí? Y aquí en el versículo 3 dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado. Esta palabra juzgar es examinar, investigar o inspeccionar. ¿Sí? Dice, muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, ¿sí? O por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, dice él, ¿no? O sea, no tienen por qué estar examinándome ustedes. Sí, básicamente eso es lo que dice. En el versículo 4 dice, voy a leer lo que dice acá y después voy a leer lo que posiblemente debería decir. Sí, es una traducción. Dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. ¿Sí? Lo que debería en realidad decir es porque soy consciente de ni siquiera una cosa contra mí mismo, ¿sí? Tengo, sin embargo, no por eso soy justificado, o sea, no por eso estoy bien, o sea, tengo conciencia de que estoy haciendo las cosas de la mejor manera posible, eso es lo que está diciendo. Sin embargo, no por eso soy justificado. ¿Sí? Por eso es que en el versículo 4 dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. O sea, ustedes tienen una opinión de mí, pero es muy poco, eso es lo más importante. O por tribunal humano, y ni aun yo mismo, dice, ni aun yo me juzgo a mí mismo, ¿no? Y dice en el versículo 4, no que tenga una mala conciencia, sino dentro de lo que yo entiendo, dentro de lo que me es consciente, no que esté mal. Sin embargo, eso no es lo que me justifica. ¿Por qué razón? Dice, porque el Señor es quien me va a juzgar. Dice, el que me juzga es el Señor. Y entendamos esto, hermanos, ¿sí? Nosotros los pastores vamos a tener que dar cuenta de nuestra labor delante de Dios. Sí o sí. Voy a dar lectura o voy a pedir a dos de ustedes que lean el primero, Hebreos capítulo 13, versículo 17. Repito, Hebreos capítulo 13, versículo 17. Alguno de ustedes que le dé lectura, por favor. Y el segundo en Primera de Pedro capítulo 5, versículos del 1 al 4. Aquel que quiere leer menos puede leer Hebreos y aquel que quiere leer más puede leer Primera de Pedro. ¿Quién dijo yo? Hebreos, ¿qué dijo, pastor? 13, 17. Hebreos 13, 17. Amén. Ya, pastor, yo. Por favor, hermana. Ya. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. O sea, yo como pastor de esta iglesia voy a tener que dar cuenta a Dios por lo que yo les enseñe a ustedes. ¿Está claro eso? Repito, yo como pastor de esta iglesia voy a tener que dar cuentas a Dios por aquello que yo les enseño a ustedes. Otros pastores, y esto téngalo usted claro, otros pastores no van a dar cuentas a Dios por ustedes.
¿Me dejo entender? Sí, yo sí. Porque a veces nosotros nos enamoramos, ¿verdad?, de otros pastores. No que sí, que no, ellos no van a dar cuenta a Dios por ustedes. Aquellos que, mientras tanto yo, pastoreemos esta iglesia, sí vamos a dar cuentas a Dios. Por eso es que, entiéndase, es necesario que se requiera fidelidad de los administradores. Fidelidad sobre todo a Dios y a su palabra, porque esa es nuestra labor, que nosotros, conforme se ha mencionado acá, seamos administradores de los misterios de Dios, del mensaje de Dios, del evangelio de Jesús. Si me estoy dejando entender con esto, vamos nosotros a dar cuenta. Así que sus oraciones por nosotros, pero conforme también dice allí, crean. De lo contrario, obviamente, no vamos a poder nosotros pastorear. ¿Sí? Esto de que en iglesias, no, yo creo como yo quiero, no necesariamente conforme el pastor enseña, no es bíblico. No tiene un asidero bíblico. Suena bien porque en nuestra sociedad pues nosotros queremos también sentirnos, ¿no?, con autoridad, que sí podemos, que sí sabemos. Bíblicamente hablando, hermano, no funciona. No funciona. ¿Sí? Luego pedí Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. A alguien que dé lectura. En voz alta, claro está. Yo, pastor. Por favor. Capítulo 5. Capítulo 5 de Primera de Pedro, los versículos del 1 hasta el 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Muchas gracias. O sea, recién cuando el Señor venga, ¿sí?, en realidad se sabrá cuán fieles hemos sido o no. ¿Sí? Por eso es que regresando a 1 Corintios 4, mire lo que dice en el versículo 5. ¿Sí? Mire lo que dice en el versículo 5. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. La palabra juzgar aquí significa decidir, determinar, sentenciar. ¿Sí? Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza a Dios. Puede ser que esto se refiera también en general, pero acá se está refiriendo dentro del contexto a los pastores. Porque recuerde, esta iglesia estaba, no que yo soy de Apolos, no que yo soy de Pablo, no que... ¿sí? Y aquí le dice, no. Entiendan, todos los pastores, predicadores van a pasar por el tribunal de Cristo, van a tener que dar cuentas a Dios por su labor. Ustedes, como iglesia, no se apresuren, ¿sí?, no se apresuren a sentenciar a un pastor. Ahora, si lo que ese pastor enseña
no está en acorde con la palabra de Dios. Por ejemplo, si alguien comienza a enseñar, pues no, que las mujeres sí pueden ser pastores, no que la iglesia sí puede ser universal, no, no que el bautismo sí puede ser simplemente con un poquito de gotas, no, no, pues ya ahí ya está, ya nos damos cuenta de que está mal. Pero si se trata simplemente de expectativas, ¿sí? No que me parece que el pastor debió haber hecho eso, no que pero no fundamentos bíblicos, posiblemente lo que se debería hacer es simplemente orar. Puede conversar con su pastor, claro que sí, hágalo, sí, pero no juzgue. A eso es a lo que se refiere. O sea, no juzgue antes de tiempo a su pastor. No determine este pastor. A ver, ¿qué es lo que se requiere de los administradores? Según el versículo 2. Sea hallado fiel. ¿Correcto? Muy bien. Pero lo que está diciendo acá es, o sea, usted no defina si el pastor es fiel o no en base simplemente a si le gusta o no le gusta a usted. ¿Sí? Eso es lo que estaba pasando, no que soy de Pablo, no que soy de Apolo, no, pero todos estaban predicando lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, con juicios personales o en base a expectativas, lo que el Señor está diciendo es, no lo hagan, quédense callados. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, sino hasta que venga el Señor, ¿sí? El cual aclarará también lo oculto, o sea, lo escondido, lo secreto de las tinieblas. O sea, el Señor va a sacar todo a relucir. Nuevamente yo voy a tener que pararme delante de Él y en este aspecto Él me va a decir recién, a eso Pablo, a eso es lo que se refería Pablo, ¿no? Cuando dice, ni yo mismo me juzgo a mí mismo, ¿sí? Porque Él es el que tiene que juzgarme. Porque yo, o sea, obviamente yo siempre voy a decir, yo estoy haciendo las cosas bien. Yo siempre voy a decir eso, ¿sí? Pero eso no nos va a ayudar mucho delante de Dios. Porque nos vamos a parar delante de Él. Por eso también dice, ¿no? Al final del versículo 4, el que me juzga es el Señor. Él me va a juzgar. Él nos va a juzgar a todos los pastores, a todos los predicadores. Y nuevamente, ¿sí? Según lo que nos dice Hebreos, yo voy a ser responsable por lo que les enseño a ustedes. No hay otro pastor responsable de lo que se enseñe a esta iglesia. No lo hay. No que el otro me gusta más, sigo siendo el responsable. Mientras sea pastor de esta iglesia, yo sigo siendo el responsable. ¿Sí? Y dentro de ello dice que cuando el Señor venga, en el versículo 5, dice, aclarará también lo oculto de las tinieblas, ¿no? Del oscuro, de lo sombrío, y manifestará las intenciones de los corazones. ¿Sí? Esto es, la palabra intención tiene que ver con la voluntad, el propósito, ¿sí? De los pensamientos, los sentimientos o la mente misma. ¿Sí? Porque usted y yo no leemos eso. Es más, muchas veces nosotros decimos, no, pero yo sí me conozco bien a mí mismo. Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, ni yo me juzgo a mí mismo, porque es el Señor quien me va a juzgar. O sea, a veces no tengo esa capacidad completa de juzgarme a mí mismo, pero el Señor sí. Y dice en el versículo 5 al final, y entonces cada uno, esto es, repito, el contexto es cada uno de los pastores, de los predicadores, recibirá su alabanza de Dios. La palabra reconocimiento, en realidad, esa es la idea, ¿sí? Bien hecho, mi buen siervo, fiel y verdadero. Muchas veces, hermanos, hermanas, piensan que el pastorado es algo sencillo. Es simplemente hablar y hablar muchas veces lo que uno quiere o lo que uno siente. No,
nuestra responsabilidad definitivamente es mayor, quizás, que la de usted. No es que quizás, definitivamente es mayor que la de usted. Vamos a dar cuentas al Señor. Honestamente, a través de mi ministerio, hermanos me han dicho qué es lo que debo predicar y hasta cómo lo debo predicar. Simplemente por respeto escucho, pero sé quién me ha llamado. Y a Él voy a tener que darle cuentas. Y sé para qué me ha llamado. Le agradezco a Él por ello. Para ser administrador o un administrador de los misterios de Dios. No para decir lo que necesariamente quizás personas desearían escuchar o gusten escuchar, sino para que pueda yo predicar los ministerios o los misterios de Dios, el Evangelio de Jesucristo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran agregar, hermanos? ¿Estoy tratando de defender mi ministerio? No, simplemente estoy tratando de compartir lo que la Biblia enseña. Simplemente ello. ¿Alguna pregunta? ¿Ven o notan la gran responsabilidad delante de Dios que aquellos que hemos sido llamados a la prédica tienen? Por ello, lo mejor que iglesias pueden hacer es en el Señor primero decidir si pueden confiar en la fidelidad de su predicador hacia la iglesia de Dios. Si ese predicador está siendo fiel, según usted, a la palabra de Dios, sométase a esa palabra. Y no esté hablando de cómo es que el predicador o qué es lo que el predicador debe predicar. Porque a usted no lo llamó el Señor. Y si quisiera su opinión al respecto, posiblemente Dios le hubiese llamado a usted. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Insisto, no estoy tratando de defender mi persona, estoy tratando simplemente de compartir lo que la Biblia enseña. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Algo agregar? ¿Significa con esto que nosotros pastores no nos equivocamos? No, claro que nos equivocamos. Nos damos cuenta de algunas cosas que nos equivocamos. Muchas veces yo me he tenido que rectificar de aquellas cosas que quizás en algún momento prediqué. Claro que sí. Y si usted cree que su pastor se está equivocando en lo que predica, acérquese a él. Mire, pastor, ¿no le parece que quizás esto sea así? Acérquese a él. Pero muy poco le va a ayudar a usted el simplemente pensar qué es lo que el predicador debe predicar. Y entienda una vez más, cada pastor es responsable de vuestras almas o de las almas de la iglesia que pastorea. En ese sentido. No se trata, porque algunos piensan, no, que el pastor es quien permite que las ovejas se descarríen porque no está con ellos. No. Entienda que no es así, es a través del mensaje, ¿sí? Porque nosotros tratamos de justificar nuestros errores hasta a través del pastor, ¿verdad? No, y porque se dice, no, pero cada pastor, no, y por ejemplo en el campo anda con sus ovejitas. Sí, pero ustedes no son guachos, ustedes son seres con voluntades,
Si ustedes no tuviesen voluntades, hermanos, nuestro ministerio sería fácil, ¿sí? Claro que sí. Pero ustedes son personas y seres con voluntades y que lamentablemente a todos nosotros se nos sube el humo y pensamos que sabemos más. Entonces actuamos muchas veces como nosotros queremos y no nos damos cuenta de aquello que el Señor ha establecido. ¿Se acuerdan ustedes que les dije de los planos? Esto es parte de esos planos. Aprendamos a vivir como iglesia de acuerdo a esos planos, a lo establecido por Dios. ¿Alguna pregunta? Decía. Tengo 5 minutos, ¿sí? Y si no tienen pregunta o algo que quieran agregar, está bien. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. Nuevamente, ¿sí? ¿Se da usted cuenta el contexto? Esto es acerca de cómo la iglesia estaba percibiendo a los pastores, no que nosotros nos gusta tal, ¿sí? Y lo que Pablo dice, es que si somos servidores nosotros, ¿sí? Dice, entonces lo pongo como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, por favor, hermanos, ¿sí? Seamos fieles a lo que está escrito, a lo que usted sueña, a lo que usted piensa y a lo que a usted le agrada. Si no está escrito en la palabra, sea muy cuidadoso con ello. ¿Sí? Definitivamente a nosotros los pastores no se nos ha llamado a predicar algo distinto a este evangelio. Agradezco, sí, que en alguna ocasión alguien oró o pidió en oración que nos dediquemos al estudio y que ni quitemos ni agreguemos algo al evangelio. Amén por ello. Que ore usted por su pastor para que ni quite ni agregue, sino simplemente predique la palabra. Porque nosotros pensamos que sí, pues, ¿no? Necesitamos nosotros ayudar a Dios con nuevas ideas respecto a qué creer y cómo creer. Y la palabra nos dice, hey, Dios ya nos dio los planos. Y son perfectos para sus iglesias y para nuestras vidas, dicho sea de paso. Simplemente obedezcamos. Ayer o antes de ayer creo que dije algo a los hermanos que respecto a la suficiencia de Dios no hay pero que valga. ¿No? Sí, antes de ayer fue, creo, ¿no? Y ciertamente, o sea, si Dios es suficiente, no hay peros que valgan. Simplemente nosotros, hermanos, vivamos en esa suficiencia. Y eso es lo que nos está diciendo acá, ¿sí? Para que en nosotros, en la mitad del versículo 6, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Cómo cree usted que se comenzó a manejar esto de yo Apolos, yo de Pablo? Simplemente a alguien se le ocurrió y otros lo siguieron. Porque, repito, muchas veces, hermanos, hermanas, más seguimos a lo que nos gusta escuchar más que a la palabra de Dios. Porque, versículo 7, ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros también reinásemos también juntamente con vosotros, porque según pienso,
Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser el espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Esto es, congregaciones piensan que conocen más que los pastores. Eso es lo que está diciendo. Nosotros somos lo último, ¿no? Eso es lo que expresó también aquí el apóstol, ¿no? Yo tengo no sé si usted lo ha visto alguna vez, tengo una pulsera, siempre la utilizo, no sé si puede. Dice, en inglés dice, I am second. ¿Sí lo ve? ¿Sí? Que significa yo soy segundo. Mi esposa me lo regaló. No, 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 no. Yo soy segundo significa yo soy después de Dios. Pero en realidad aquellos que predicamos, en realidad creyentes, no solo soy, o sea, decir yo soy segundo suena bien, ¿no? O sea, que Dios, después yo. En realidad somos los últimos. ¿Sí? Debería decir I am last. Yo soy el último. Pero no gusta. ¿Sí? No gusta eso. Nosotros preferimos estar cerca, ¿no?, a lo máximo, la autoridad. Pero para ser un predicador, uno tiene que entender que ciertamente estamos bien abajo, simplemente tenemos que obedecer a nuestro Dios, a aquel que nos llamó. Sus oraciones también por nosotros. Decía, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros son prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, ustedes son fuertes. Vosotros honorables, nosotros despreciados. O sea, es lo que es. ¿Sí? Y es lo que muchas veces se presenta en iglesias. Y mire, estamos hablando de una iglesia años 60, por allí, después de Cristo. O sea, que estamos hablando, ¿qué? 15, 20 años, quizás 25 en todo caso, años después de Cristo. ¿Cree que eso ha cambiado para mejor ahora? No. No ha cambiado. Para peor ha cambiado. ¿Sí? Es triste. Porque esa es nuestra realidad. Dice en el versículo 11, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija. ¿Sí? Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros. No que estoy diciendo esto para avergonzarlos, tampoco lo dije hace un rato. No estoy llamando la atención. Simplemente estoy tratando de compartir con ustedes el mensaje de la palabra. Sí, el Señor me ha llamado a mí a predicar. Yo soy hermano. O sea, no soy más. No somos más. En realidad, hasta somos menos. Sí, con el propósito de ser fieles a nuestro Dios y al mensaje de nuestro Dios. Dice en el versículo 14, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, para advertir, para corregir, como a hijos míos amados. Hermanos, entendamos esto. Así como nosotros pastores vamos a tener que dar cuenta delante de Dios, ¿no?, por vuestras almas, las almas de las iglesias que pastoreamos,
usted también va a tener que pararse delante de Dios. Y usted también va a tener que dar cuentas a Dios por el tipo de miembro que usted está siendo en esta iglesia. No piense que no. Y si los pastores predicamos, debemos predicar fielmente el mensaje de Jesús, iglesias también, todos nosotros los miembros debemos obedecer fielmente a el mensaje de Jesús. Eso de que no, ya los tiempos han cambiado, tenga cuidado. Sí, tenga cuidado. Todos vamos a tener que pasar por el tribunal de Cristo. Oh, dije 5 minutos y me dejaron pasar más de 5 minutos. ¿Alguna pregunta, hermanos? Aquí nos quedamos. Dios mediante, la próxima semana continuamos con este hermoso libro. En lo que a mí respecta, nunca lo había visto así, en la verdad, sí. Hermosa carta, sí. Diga, hermano Eduardo. Bueno, en estos tiempos, como usted ha dicho, el versículo 11, bueno, es una forma de expresarme nomás. Dice: hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos. ¿Habrá sido en esas épocas o habla de la palabra misma? Habla del tiempo de los apóstoles, porque ciertamente ellos sufrieron persecución. ¿No? Sufrieron persecución, claro que sí. En la actualidad pasa eso. No hay ese tipo de persecución, sin embargo, eso no significa que no puede cambiar. Sí, esto puede cambiar. Claro que sí. Puede haber también, no sé, congregaciones de otra denominación que pueden pasar así sus pastores. Sí, No. y es cierto. Y también entiéndase esto, ¿sí? La idea detrás de todo esto es sobre todo la fidelidad. Que si son en tiempos malos, seamos fieles. Que si es en tiempos buenos, seamos fieles. Yo creo que el más grande problema nuestro, hermano, es ser fieles a Dios en los tiempos buenos. Porque nos acostumbramos a no ser fieles a Dios aún en los tiempos buenos. Cuando vienen los malos tiempos, no se va a esperar fidelidad. Por eso es que nos cuesta tanto en los momentos difíciles seguir a Dios. ¿Por qué? Porque en los momentos fáciles posiblemente no lo hemos hecho. ¿No? A veces decimos, no, sí, pues en los momentos difíciles no estamos tan dispuestos a seguir, a buscar, a obedecer. Claro, ¿cómo lo vamos a hacer si en los momentos fáciles posiblemente no lo hacemos? Porque en los momentos fáciles es cuando simplemente le damos gracias, pero vivimos como nosotros queremos. Y cuando vienen los momentos difíciles, eso se manifiesta. Ya. Lo que más prevalece en esto es, repito, esa fidelidad al mensaje de Jesús. Tanto en los momentos fáciles como en los momentos muy difíciles. No importa. Seamos fieles a Jesús. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Alguna petición, hermanos? Y nuevamente permítame pedir por